Hola, ¿qué tal? En esta ocasión veremos unidad 2, conversión AC-DC. Específicamente el punto 9.4, filtros de salida basado en condensador. Un filtro de condensador en un circuito eléctrico simplemente es el que se encarga de mantener la tensión mientras que la señal se mantiene de una sola polaridad. En otras palabras, tenemos, como vemos acá en la figura, un circuito con un diodo rectificador donde tenemos una resistencia RL con un condensador que actúa como filtro de salida en paralelo a la carga, que busca la intención de mantener la tensión con un solo valor de polaridad. Sin embargo, para poder clarificar este punto, lo ideal sería saber cómo calcular el condensador en base a nuestra carga y obtener un replay en una estadística, un valor específico, o sea, hacer que el rizo de nuestra tensión sea menor a X porcentaje del que deseamos. Para eso me voy a ayudar con un video de clases Amida, el cual se llama cálculo de voltaje de rizo o tensión de rizado, específicamente en el punto 3.40. Veamos. Aproximaciones que suele hacerse y que es precisamente la que yo no llevo a cabo en los ejercicios que hago en mis vídeos es la siguiente. Esto vendría a ser el voltaje de descarga del condensador. Entonces esto es lo que representa exactamente pues esta caída de potencial. Esto, como veis, pues es una exponencial negativa y esto es E elevado a menos C partido por RC, donde R es la resistencia de la carga y C es el condensador. Entonces, si el voltaje de rizo es pequeño, resulta que podemos aproximar por el desarrollo en serie de Taylor pues la exponencial negativa a primer orden. Entonces, según el desarrollo de Taylor que veis aquí, esto correspondería pues a esto de aquí. Esto es solo cuando el voltaje de rizo pues es realmente bastante pequeño, del orden de un menos del 10% del voltaje pico. Entonces, claro, yo si quiero encontrar pues la diferencia de voltaje entre aquí y aquí, este punto de aquí, pues vendría dado justamente el extremo inferior, pues más o menos por el valor de esta función en el tiempo correspondiente a un periodo. Que esto es otra aproximación, porque el periodo es de pico a pico, y en cambio estoy tomando pues de aquí a aquí, de aquí a aquí, pues como si fuera el periodo entero. Dicho esto, pues esta expresión de aquí vendría a ser lo que es el voltaje de rizo. El voltaje de rizo sería el voltaje de pico por el periodo, que sabemos que no es exactamente el periodo, pero yo lo aproximo por el periodo, partido por la resistencia y condensador. Entonces, pues como sabemos, la inversa del periodo es la frecuencia, y aquí ya obtengo mi expresión que me va a servir para calcular la capacidad del condensador despejando C, obtengo esto de aquí, o en caso de tener la capacidad del condensador, pues con esta fórmula de aquí, pues puedo obtener fácilmente el voltaje de rizo. Esta es la primera de las aproximaciones que suele hacerse para resolver pues, problemas relacionados con puente rectificador, con filtro, con condensador. En otras palabras, estamos hablando de que tranquilamente podemos obtener el valor del condensador que deseamos como una expresión de nuestro voltaje pico entre el voltaje de rizo deseado multiplicado por la frecuencia por R. Claro, esto aplica cuando la rectificación es de media onda, porque cuando la rectificación es de onda completa, estamos hablando que la frecuencia de salida se convierte en el doble de la frecuencia de la entrada. Estamos hablando de que la frecuencia de la señal se duplica. Entonces sería 2 veces la frecuencia de nuestra señal original, que si en este caso fuese 60 Hz o 50 Hz, se multiplicaría por 2 para ser 100 Hz o 120 Hz. Veamos si el cálculo antes mencionado cumple con las características de este circuito. Tenemos una señal de 60 Hz con una amplitud de 12 voltios, por lo cual aquí podemos ver cómo la tensión que pasa hacia nuestra carga es de 1, 2, 3, 4, 5 voltios aproximadamente, porque está perdiendo 0,6 voltios y 0,6 voltios del pico por los dos diodos que se encuentran en su camino. Si es un voltaje pico de 12 voltios, la mitad son 6, y si perdemos uno en el camino son 5. Conectamos un condensador de 2200 microfaradios y queremos observar de cuánto es nuestro rizo en la señal. Tomemos entonces las fórmulas que nos mencionaron. Como dice la fórmula, voltaje de rizo es igual a voltaje pico entre la fórmula de salida y entre la frecuencia de salida multiplicado por RC. Voltaje de rizo, condensador, resistencia, frecuencia. Y nos falta voltaje pico. Voltaje pico dividido entre la frecuencia por R por C. Como dijimos, nuestro voltaje pico eran 5 voltios. Nuestra frecuencia es 60 Hz. Nuestra resistencia 100 ohmios. Y nuestro condensador 2200 micros, o lo que sería lo mismo, 2200 dividido entre 1.000.000. Decimos entonces que voltaje pico dividido entre frecuencia por resistencia por condensador nos da que nuestra tensión de rizo es 0,37 voltios. Vamos a ver si es cierto. Recuerden que la tensión de rizo es la tensión que hay entre una punta y la otra punta. En este caso, la curva azul me da la tensión rizo en la carga, que es la misma curva verde
1, 2, 3, 4, 5, 6 divisiones. 6 divisiones multiplicadas por 20 milivoltios. 6 por 20 mili, lo que es lo mismo dividido entre 1000. Me da 0,12. Y decimos, ¿por qué no está dando el valor? Recuerden que les mencioné que la frecuencia tiene que ir multiplicada por 2 porque es un rectificador de onda completa. Y aunque todavía estamos lejos del valor, estamos mucho más cerca del resultado. 0.18 o 0.19 está más cerca de 0.12 que 0.37. Recuerden que esta fórmula está basada en una aproximación del valor del voltaje de rizo. Pero lo importante es que nuestro cálculo teórico nos da un resultado más amplio que nuestro valor práctico. Quiere decir que nuestros cálculos van a estar sobredimensionados para nuestros resultados. En otras palabras, vamos a estar en una región segura con respecto a los resultados. Y eso sí es un punto a favor de esa aproximación. Permíteme recordarte que te pases por la pestaña de comunidad del canal para que veas las publicaciones, para que hagas comentarios hacia la red y nos nutras con esa información de lo que quieres ver y de lo que esperas de este canal, para que te anotes en las encuestas y nos des tu opinión. Seguramente por acá arriba debe aparecer el botón de suscripción, por acá al lado lo último que hemos publicado y por allá al final una lista de reproducción que seguro te va a gustar. Y recuerda el objetivo: aprende, mejora y comparte. ¡Chao!